¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este audio o podcast. Soy Ramiro Javier Atristain y estoy aquí para hablar de temas financieros y darles ideas útiles. Este es un espacio de temas financieros con el fin de ayudarles a mejorar su relación con el dinero. Y ya saben, pueden contactarme a través de redes sociales como @tu relación con el dinero, todo junto, sin espacios, y los invito a comunicarse conmigo a través de correo también, ramiro@turelacionconeldinero.org. Bueno, hoy hablaremos de lo que es una recesión, qué hacer y qué no hacer en tiempos de recesión. Desde el punto de vista personal, quizás tus finanzas se hayan o no visto afectadas y empiezas a preguntarte qué significa realmente los términos recesión, incluso el término depresión económica del cual se ha estado mencionando. Pues esto te impacta y afecta tu bolsillo, definitivamente. Quizás tengas la curiosidad de saberlo o quizás seas escéptico al tema. Las palabras en realidad son poderosas. La palabra recesión y la palabra depresión definen lo que pasa en un ambiente económico en el que vivimos. Estamos en una creciente crisis económica que afecta la forma en que responderemos. Desde cómo responde el gobierno a esto, cómo viene respondiendo, y los líderes empresariales, incluso las personas como tú y yo. Entonces, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que una recesión ocurre cuando la economía se contrae durante al menos 2 trimestres fiscales seguidos. En otras palabras, 6 meses. Esto se mide por el Producto Nacional Bruto o el PIB, el Producto Interno Bruto, que es una cifra que representa el valor total de los bienes y servicios producidos dentro del país. Por ejemplo, todos los productos que se venden, incluye todos los productos o automóviles que se fabrican, toda la producción agrícola, hasta el césped que se corta de aquí en varios lugares, etcétera, etcétera. Toda la actividad económica. Entonces, una recesión es un periodo de al menos 6 meses cuando esa cifra disminuye en vez de crecer. Cuando el PIB vuelve a subir o los niveles previos a la recesión, pues la recesión ha terminado. Y el término depresión es un término, en el caso de una recesión persistente. Entonces, por ejemplo, en los últimos 166 años, sí, así de largo, ha habido 33 recesiones y solo una depresión. Entonces, si hablas de una depresión, las 2 o más recesiones vinculadas entre sí, sin recuperación económica en el medio, de la que podemos pensar es la Gran Depresión de los años 30, y es el ejemplo más reciente y conocido. Las depresiones económicas duran años en vez de meses, de ahí el nombre. Técnicamente hablando, en lo que estamos hoy en día, en este momento, se considera que es una recesión económica porque tenemos ya un trimestre fiscal comprobado de bajo crecimiento o de decrecimiento económico o crecimiento negativo. Y estamos solo a unos meses, es más, al terminar este mes, de un segundo semestre donde no ha habido crecimiento económico. Entonces, por eso estamos hablando de que ya estamos oficialmente en una recesión económica. Ahora, las recesiones económicas pueden ser algo normal y regular de la economía, de una economía saludable. Una economía que crece y se contrae. O sea, hay periodos de crecimiento seguidos de periodos de contracción. Es en realidad el ciclo económico. Desafortunadamente, una recesión está fuera de nuestro control. Pero lo que podríamos controlar y lo que está bajo de nuestro control es cómo respondemos a esta y cómo nos preparamos para una recesión financiera. Lo mejor es tomar medidas de precaución para proteger tus finanzas y esto va a hacer una gran diferencia en cuando llegue la recesión o ahora que estamos entrando en la recesión, cómo te afecta. Entonces la idea es asegurarte de tomar algunos o todas las medidas posibles para hacer que la recesión no te afecte tanto. Entonces, ¿qué cosas se sugieren? Pues te sugiero que ahorres, establezcas un fondo de emergencia. Va a ser crítico en el peor de los casos que suceda lo inesperado. Si es que no lo has establecido ya, por supuesto. También
que revises un poco tu presupuesto y que pagues tus deudas. Bueno, en realidad estoy hablando de reducir un poco tu estilo de vida y que sea un estilo de vida más ahorrativo, un estilo de vida más austero, más económicamente que tenga sentido. No estoy hablando de ser tacaño, ni ser mezquino, ni nada de eso. Estamos hablando de ver maneras de recortar los gastos que son necesarios, mantenerlos necesarios y bajar los que son tan menos necesarios. Otro tema es diversificar tus ingresos. O sea, hay varias maneras de diversificar tus ingresos. Puedes tener un salario, un trabajo, pero también puedes hacer otras cosas extras. Puedes invertir, obviamente, y cosas así. Entonces, los pasos a tomar serían comenzar un plan de gastos, con lo que te decía, reforzar tus ahorros, realmente empezar a ver cuán nivel de crédito tienes y debes, y poder empezar a pagarlo o tratar de pagarlo. También, si tienes algún otro tipo de deudas, como ya sea deuda estudiantil o hipoteca, pues algunas de esas ver si se pueden hasta refinanciar ya que los intereses han bajado. Pero en sí hay que mantener la calma, ¿no? Y la verdad es, la resiliencia es un tema importante en estas épocas. Entonces hay que considerarlo todo, reconsiderar los bienes inmuebles que tengas, mantener tu perspectiva al respecto, donde vives y si es lo apropiado, y realmente tener un plan de gastos, ¿no? Ahora, si nunca has hecho un presupuesto o tienes uno y nunca lo revisas o no lo sigues, que es muy típico eso, hay mucha gente que prepara un presupuesto de vez en cuando y la verdad no lo sigue, es hora de hacer algo al respecto. Entonces lo que yo te propongo es algo más simple, que hagas una lista de todos tus gastos, todos los que tienes, y los clasifiques en dos categorías. Una, todo lo que es necesario, cosas con las que no podrías vivir si no las pagas, como el alquiler, los insumos de electricidad, agua, etc. Y todo lo que no es tan necesario o innecesario. Porque realmente tienes que saber a dónde va tu dinero y esto te va a ayudar a prepararte y poder adaptarte a estos tiempos difíciles. Esto es particularmente importante ahora que se espera que ya, es más, está sucediendo y hay una disminución quizás en los ingresos de las personas. O sea, va a haber pérdidas de empleos, hay muchas personas que ya han perdido sus empleos y otros factores. Entonces, una recesión realmente interfiere con tu capacidad para cubrir gastos eventualmente, por un lado. Entonces, el primer paso sería pagar las facturas que tienes que pagar e incluso buscar ayuda para ver qué hacer al respecto, ¿no? Una vez que sepas dónde va tu dinero, empiezas a ver y poder recortar lo que es más innecesario. Hay maneras de encontrar formas de ahorrar dinero y esto te va a ayudar a aumentar ese fondo de emergencia, ser proactivo al respecto y que puedas bajar también la carga de tu deuda. También considera formas de ganar dinero extra, como decía. Eso te puede ayudar a establecer un fondo de emergencia desde ya y desde ya te ampliará la capacidad de recuperación financiera, además de que te brindará un plan B en caso de que pase algo y te ayudará obviamente a reducir, si es que te reducen las horas de trabajo, te ayudará en ese caso, ¿no? O incluso si te recortan el salario. También es importante considerar con anticipación, sobre todo si tu trabajo es vulnerable a una recesión, qué es lo que está pasando en la industria. Ponte que te despidan. Más vale que tengas tu currículum actualizado y tener los ojos abiertos con respecto a la industria en la que trabajas, con respecto al mercado laboral. Entonces yo aconsejo tener un plan para también manejar una pérdida de trabajo y así poder superar las consecuencias inmediatas. Y hay ciertas cosas que no se deben hacer. Cuando la economía está en recesión, pues aumentan los riesgos de todo nivel y sobre todo los financieros, incluido el riesgo de incumplimiento, el fracaso empresarial, empresas que se van a la quiebra, etcétera, ¿no? Entonces, mejor evitar, aumentar, si es posible, cualquier tipo de riesgos financieros, es decir, por ejemplo, añadir deuda, ¿no? También habrá que evitar en conseguir no solo más préstamos y también expandir una hipoteca o cosas así, aunque quizás, dependiendo qué nivel de interés pagues,
de repente sí, refinanciar algo puede ser una buena opción. Y estás asumiendo, obviamente, o extendiendo, mejor dicho, esa deuda que tenías si es que la refinancias. Pero la idea sería no asumir más deuda. Porque si no, todo esto aumenta el riesgo financiero durante la recesión. Si eres un empleado, pues ve a hacer todo lo posible para salvaguardar tu trabajo, ¿no? Como realizar un trabajo de primer nivel, hacerlo bien y mejorar incluso tu productividad. Si eres propietario de negocio, pues es posible que vas a tener que posponer gastos o mejoras o gastos capitales, incluso hasta asumir deudas para que te puedas mantener viable durante esta crisis. Ahora, nadie te va a poder decir exactamente cuándo comienza o termina una recesión. Se sabe que la recesión empezó más o menos y está ligada a la baja demanda y primero la oferta que terminó parando con el impacto de COVID-19 y el coronavirus, me refiero a eso. Pero la idea es posicionarte de una manera que ese impacto, que ya va a empezar a repercutir a más gente, porque los mercados suben y bajan, y obviamente los trabajos van y vienen. Entonces, históricamente te puedo decir que cada recesión ha terminado con un repunte. Entonces, la idea es prepararse ahora y resistir lo peor y poder estar en una mejor posición para poder beneficiarse cuando la economía se recupere. Si has tenido dificultades financieras como resultado, por ejemplo, de esta pandemia de coronavirus, hay varios recursos a los cuales puede uno acudir. Por ejemplo, el condado de Cook en Illinois, la ciudad de Chicago, el SBA en el caso que tengas un negocio, etc. Y también, si eres a título individual o familiar, pues a tus acreedores. Por ejemplo, habla con tu banco, tu tarjeta de crédito y habla y ver qué términos te pueden o aliviar o extender. En fin, hay cosas que sí se pueden hacer, hay cosas que no se deben hacer, pero es importante entender esta época en la que vamos a todos ser impactados. Una recesión es un tema que impacta a todas las clases sociales y obviamente a todas las personas que están en el mercado laboral desde ya. Hay un proverbio chino que dice: el fracaso no es caer, sino que negarse a levantarse. Bueno, con eso te he presentado acá un poco el tema de recesión. Y ahora me despido. Este fue un espacio de temas financieros con el fin de mejorar tu relación con el dinero. Soy Ramiro Javier Tristain y ya saben, pueden encontrarme a través de redes sociales como @turelacionconelDinero o por correo electrónico. Pueden comunicarse conmigo a través del correo ramiro@turelacionconeldinero.org. Gracias.